hay una primera de Luis Ángel, cuando mencionas que Trump logró hacer con ciertas palabras imágenes para el global de los votantes estadounidenses. ¿A qué te refieres? No entendí muy bien eso. Sí, pasé muy rápido, vamos a ver si encuentro entre tantos papeles. Sí, creo que estabas hablando de un autor americano, ¿no? Sí, a ver. Martin Hilbert. Pueden buscar la entrevista, pero yo les voy a leer. Gracias. Bueno, eh, Hilbert dice, un empresario tomó el Big Data con Cambridge Analytica y Trump contrató a Cambridge Analytica para la elección. El Big Data con los likes de Facebook. ¿Qué hizo con eso?, le pregunta el periodista. Usaron esa base de datos y esa metodología para crear los perfiles de cada ciudadano que puede votar. Casi 250 millones de perfiles. Obama, que también manipuló mucho a la ciudadanía, en 2012 tenía 16 millones de perfiles. Pero acá estaban todos. En promedio tú tienes unos 5.000 puntos de datos de cada estadounidense. Y una vez que clasificaron a cada individuo según esos datos, lo empezaron a atacar. Por ejemplo, en el tercer debate con Clinton, Trump planteó un argumento, ya no recuerdo sobre qué asunto. La cosa es que los algoritmos crearon 175.000 versiones de este mensaje, con variaciones en el color, en la imagen, en el subtítulo, en la explicación, etc. Y lo mandaron de manera personalizada. Por ejemplo, si Trump dice, estoy por el derecho a tener armas, algunos reciben esa frase con la imagen de un criminal que entra a una casa porque es gente más miedosa, y otros que son más patriotas la reciben con la imagen de un tipo que va a casar con su hijo. ¿Puedes reiterar ese ejemplo? La frase de Trump es, estoy por el derecho a tener armas. Algunos reciben esa frase con la imagen de un criminal que entra a una casa, porque es gente más miedosa, y otros, gente más patriota, la reciben con la imagen de un tipo que va a casar con su hijo. Es la misma frase de Trump y ahí tienes dos versiones, pero aquí crearon 175.000. 175.000, es decir, más de lo que cualquier publicista puede llegar a imaginar, que por muy maquiavélico que nos imaginemos a tal o cual publicista, aquí vía algoritmos se crean 175.000 versiones. Y dice, claro, te lavan el cerebro, no tiene nada que ver con democracia, es populismo puro, te dicen exactamente lo que quieres escuchar. Bueno, y después cuenta que Obama había hecho lo mismo. Acá tenés otra pregunta. Faustino Sánchez. Interesante. Faustino pregunta si la sugestión es algo común a las masas y al público. Yo creería que sí. Por supuesto, no soy la autoridad sobre Freud ni sobre Tarde como para contestar rotundamente a eso. Pero yo entiendo que sí, que, que sí, ambos tienen una sugestión, es una palabra que usa Freud, tanto como Tarde. Pero Freud le pone a la sugestión un plus de identificación. Eh, Sería que para Freud el miembro de la multitud se deja sugestionar por alguien con quien se identifica. Y ese alguien es un líder, alguien que está arriba. Creo que me faltó decir una cosa muy importante sobre la sugestión en Tarde, que en esto también sería un parecido con lo de Freud, que es que el público
el miembro del público sabe lo que piensa, pero no sabe que lo que piensa es efecto de una sugestión. El público emite lo que emite, tiene la sensación, tiene las creencias que tiene o los deseos que tiene conscientemente, pero no sabe cuál es la sugestión que la hace entender o creer o desear esas cosas. Ahí yo tendría una pregunta. Es interesante porque ustedes recordarán que esto fue parte de la convocatoria del flyer para este taller que seguramente todos y cada uno de los que están aquí han leído, que era la cuestión de que si alguien dice el sol sale por aquí y el sol se pone por allí, esa persona emite esa opinión, tiene esa creencia y piensa que se la ha autogenerado. Me parece que lo que Pablo está indicando, cuestionando, es que no sabe qué cosa le dio esa sugestión. Entonces yo haría ahora la pregunta freudiana. ¿Y cómo sé yo que él tiene esa creencia por una sugestión de la cual yo estoy afuera? O sea, yo le puedo decir, usted no sabe que usted está sugestionado y por eso dice que el sol sale o se pone. Bien, pero entonces, usted que me dice eso, ¿no está sugestionado? Para mí esto es muy importante porque estamos hablando de un problema que es nuestro, no un problema que es de los demás. La opinión es un obstáculo que tenemos nosotros, la sugestión es un obstáculo que tenemos nosotros, no es algo que tienen los tarados, que se dejan sugestionar. O en todo caso somos tarados nosotros también. La taradez es lo único democráticamente compartido. Y en el caso, bueno, en el caso del sol que sale, cuando en realidad no es que sale el sol, sino que la Tierra gira, bueno, hay un efecto estructural, digamos, es inevitable que cuando uno está parado en la Tierra no sienta que la Tierra está girando, y sí vea que el sol se asoma y rodea la bóveda celeste y se pone por el otro lado, como si el que se mueve, como si el que se moviera fuera el sol. Eso es estructural. Es inevitable que alguien vea al sol moverse. De la misma manera, es inevitable que alguien esté sugestionado por alguna cuestión. Esto el filósofo, perdón, a ver, no sé si Marcelo Levinas, es historiador, es un físico historiador de la ciencia, que lo tuve como docente en la facultad, y él decía, contaba de la isla de Creta, ¿no?, como nacimiento de la filosofía, y él decía, ahí era un lugar de intercambio, era un puerto de comercio. Entonces, las diferentes creencias, digamos, gente con diferentes dioses, se encontraban, veían que sus dioses eran diferentes y se ponían a intercambiar. No tengo razón yo, no tengo razón yo, no, vos estás equivocado. Dice que eso también daba la posibilidad de que viniera un tercero, un cuarto, un quinto, y dijera, ah, pero ¿y si todos están equivocados? Entonces, no es que hay un punto en el cual no tenemos sugestión. No es que hay un punto en el cual somos omniscientes y estamos liberados de toda distorsión de nuestros sentidos o algo por el estilo y somos puramente racionales. No, es que podemos hacer experiencia del hecho de que no hay forma de estar fuera de alguna experiencia. No sabes la importancia que eso tiene para el análisis, para la práctica del análisis y para la práctica de la lectura de los textos del análisis. Ajá. Porque primero hay una tradición freudiana, el analista es neutro, ni lo uno ni lo otro. Después hay todo un enorme rollo de Lacan
desplegado a lo largo de 15 años, y que en un momento determinado lo tira al demonio. ¿Mm? Claro, lo tira al demonio a su manera. En un pie de página dice que solamente un análisis se puede iniciar cuando el analista está afectado por eso que le pasa al analizante. Se acabó la neutralidad. ¿Mm? O sea, el analista es parte de el tema de cada análisis. No queda ajeno. Digamos, no es que el analizante es el pobre tonto que tiene tal o cual historia con su papá y su mamá y el analista está ajeno a eso. ¿Mm? Por eso es muy importante lo que acabas de señalar. Pensé que Para los analistas. yo pensaba que mi analista no tenía papá y mamá. Bien, buenísimo. A ver. Aquí aparece algo muy largo. A ver. Lipovetsky menciona: el yo ya no vive en un infierno poblado de egos rivales o despreciados. Lo relacional se borra sin gritos, sin razón, en un desierto de autonomía, de neutralidad, asfixiante. No contento con producir el aislamiento, el sistema engendra su deseo imposible que una vez conseguido, cada vez más solo y simultáneamente no se soporta a sí mismo cara a cara. Es una especie de horror a la pérdida, la otredad, a la alteridad, a la vida azarosa, en fin. Creo que tiene que ver con lo que tú comentas, Pablo. Está muy bueno. Te agradezco la cita porque la voy a usar. Está muy bueno. Sí, claro que tiene que ver con lo que comento. Lo que agregaría un poco es la idea de que no queda tan claro, al menos en este fragmento que nos compartís, la idea de que aún en ese aislamiento se pueden producir agrupamientos de aislados, si tú quieres, donde yo vivo con la sugestión de que todos los que me dicen me gustan piensan igual que yo. ¿Por qué el me gusta? No sé si ustedes, seguramente les pasó que hay, qué sé yo, 4 ideas en un posteo en Facebook y a uno le gusta solamente el final. Y uno le pone me gusta por, por ser amable con la persona esa. Pero no tenés muchas alternativas, además. Claro. Y no puedes decir me gusta este párrafo, no me gusta el otro, bueno, quizás en el comentario, pero el me gusta produce una sugestión de aprobación completa en el que lo recibe. Bien, entonces decía, se producen agrupamientos o una sugestión eh, de una aprobación en un grupo de separados. Había un dibujante que se llama Rep, que dibuja en página 12, en el diario Página 12, había dibujado un montón de náufragos en islitas muy pequeñas, tirando botellas al mar. Eh, bueno, decía, tirando Facebook al mar, decía él. Es un poco la imagen de Sting en esa canción tan famosa, Solo un náufrago, ¿no? Donde cuando él llega a la costa se encuentra con que él no había sido el único que tiró una botella al mar y había encontrado 1.000.000 de botellas encalladas en la orilla. Pero bien, entonces los públicos son una forma de juntar aislados que tienen, creo yo, o tenemos un cierto resentimiento, ¿no? De que ese deseo que engendra el sistema sea imposible, nunca sea realizable del todo, pero a la vez sea tan difícil hacer el duelo y decir, a eso no puedo llegar, eso es imposible. Si no llego es por mi culpa. Bueno, lo que algunos llaman psicopolítica, ¿no? Me dominan haciéndome sentir culpable y responsable de mi felicidad.
no sé si hay alguna pregunta más. Yo, yo- ah, no, Si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer antes de que los bloqueemos definitivamente. Acá hay otra pregunta que dice de Belia Cervantes González. Un acontecimiento, entre comillas, puede romper tal o cual actualidad, o bien, ¿por dónde encontramos una apertura a la diferencia? Es una pregunta que hace Belia Cervantes González. eh, bueno, yo quería cerrar o terminar planteando un problema, y ese problema que plantea Belia. ¿Cómo podemos superar esta fragmentación? Vamos a decir, superar quizás no sea la palabra más adecuada, pero ¿qué podemos hacer con este problema de eh, me comunico con aquellos miembros de la burbuja que van a darme cierta satisfacción? Apareció como un comentario. Rosa María, no habría que ver la sugestión como obstáculo, entonces, sino Claro, qué hacer con la sugestión si la sugestión no es obstáculo? es un obstáculo. No, pero dice, no habría que ver la sugestión No, como claro, obstáculo. no habría que verla como siendo un obstáculo, creo, Ah, así lo entiendo yo. No, Rosa María, si puede aclarar su pregunta. ¿Usted está planteando que la sugestión es un obstáculo y que entonces habría que resolver ese obstáculo de la sugestión? ¿Hacer algo con eso? Pues no entendemos. No, al revés, si lo puede escribir sería mejor. yo entiendo que Rosa María dice que la sugestión no es un obstáculo. Hacer con la sugestión, Claro. o sea, Tom- tomarla de nuestro lado. sí, tomarla como punto de partida, es lo que hay, realmente es lo que hay. Sí. Bueno, un poco la cuestión es qué es lo que, qué es lo que podemos hacer, cómo se puede operar con eso, absolutamente. Los historiadores nos preguntamos por las condiciones históricas en que se dan las cosas, y nos preguntamos por las condiciones no para decir otra cosa es imposible, sino para poder situarnos y operar en la situación y no en una representación imaginaria, no, no diciendo, ay, qué lástima, que no se cumple el ideal de la discusión pública, como esa como la que le gustaba a Habermas, ¿no? La de los lugares públicos eh, con individuos raciocinantes, decía él, que discutían con argumentos, esa, como él la llama, esa publicidad literaria, publicidad como atributo de lo público. Ese lugar donde hombres raciocinantes se encontraban a discutir los asuntos que los afectaban a todos. Perdón, disculpa la grosería. Yo creo que podríamos decir hombres razonantes, porque raciocinantes, no sé, salvo los paquidermos, me parece que nuestro castellano no opera bien. Te lo digo por esto, porque creo que estamos accediendo a un punto, que es realmente la razón que constituyó el Estado anterior al Estado pospaternal, el Estado paternalista, se funda en la razón. ¿Mm? Descartes sostiene el Estado paternal. ¿Mm?
Eh, y esta imagen que vos acabás de dar de este filósofo me parece, es una asamblea de razonantes que discuten con razones, ¿sí? Como la idea de que eso es la cultura y después de eso ha venido la actual barbarie. Sí, está bien. Raciocinantes es la palabra con la que en general se lo traduce. Y hay una explicación en alguna parte que ahora no recuerdo por qué dice raciocinio y no razón. Pero tiene que ver con la argumentación, con la discusión y con los clubes literarios del siglo XVII, siglo XVIII en España, Francia, Alemania. Perdón, España, dije. No, Inglaterra, Francia, Alemania. Los salones de té. Se llamaban tertulias, porque se hacían en cafés. Bien, a ver. De hecho, Habermas mencionaba que la opinión pública no existe. A ver, Francisco, ¿cómo sería eso? Eh, de todas maneras, un poco mi idea al traer a Habermas era que la opinión era para los ilustrados, claro. Había cierto ideal de que una vez que todos fuéramos ilustrados, todos íbamos a poder ir al salón de té a hablar con nuestras lecturas de Montaigne y Rousseau y demás. Te quería dar un ejemplo a ver cómo lo pensás vos y a ver cómo lo piensan ustedes también con esto que estamos trabajando. El día de ayer y el día de hoy apareció en Facebook la publicidad de la aparición de un libro traducido, supongo que creo que viene del francés al castellano, y la publicidad indicaba, si este autor fue mencionado por X o Y psicoanalistas, debe ser muy importante leerlo. ¿Mm? ¿Cómo opera esta cuestión de la opinión ilustrada? ¿Mm? Si tales psicoanalistas famosos lo citaron, es que entonces ahí hay enseñanza para el psicoanálisis. En lugar de hablar de la obra que se presentaba. Sí, es maravilloso. Todavía el argumento de autoridad algunas veces también se usa y sirve en algunos ámbitos, ¿no? Yo quisiera volver a lo que planteaba Rosa María con el asunto de las sensaciones, perdón, de la sugestión. La sugestión no como obstáculo, sino como lo que está y eso con lo que tenemos que trabajar. Ciertamente, Franco Ingracia, un psicoanalista rosarino, que es el que propone el ejemplo de la mesa de ping-pong para hablar de Hostis, dice que la política del partido imaginario es el partido al que pertenece el colectivo Tikkun, dice que hoy el partido imaginario es algo así como el partido que quiere crear comunas en todas partes. Bueno, el partido imaginario va a invitar a todos a la esfera de la amistad y la enemistad. Entonces, si alguien pretende descalificarme, en vez de, porque esto ocurre mucho, ¿no? Que me descalifican, a mí me pasa, si comparto en Facebook algo de una página kirchnerista, puede venir un antikirchnerista y decirme, Pablo, caíste muy bajo, así no se puede hablar, o cosas por el estilo, fue suave, ¿no? Lo que acabo de decir fue suave, me dicen cosas por ahí peores. Entonces, ahí Franco Ingracia lo que propone es invitarlo al otro, en vez de bloquearlo, invitarlo a la enemistad, es decir, a discutir con argumentos. No sé si esto es posible, pero esa sería una línea posible, al menos, una apuesta. Franco la practica y realmente tiene una paciencia que yo admiro. Deja que el otro lo putee, lo insulte,
hasta que llega el punto en que él le puede decir, te has quedado sin argumentos, quedaste en evidencia, y recién entonces se retira. Pero no lo bloquea. Pero por otra parte está la idea de Rancière, la idea de Rancière de la política como como redistribución de lo sensible. Él, en el libro El desacuerdo, quizás es un poco tarde para introducir algo tan denso, pero ya que Rosa María hizo la pregunta, veo necesario, aunque sea dejar planteada la idea de Rancière en el desacuerdo, porque me parece que es importante para trabajar estos públicos que son como burbujas algorítmicas. Rancière se remonta a la polis griega, a la ciudad romana, y dice que el desacuerdo consiste no en que uno dice blanco y otro dice negro, sino en que dos que pertenecen a la misma comunidad, al decir blanco, están diciendo dos cosas distintas. Hace un largo recorrido por la polis griega, pero hay un ejemplo maravilloso sobre una de las rebeliones de los plebeyos en Roma. Ustedes recordarán, los plebeyos en Roma no tenían derechos políticos, pero hacían todos los trabajos manuales que no hacían los patricios, los que sí tenían derechos políticos. Los plebeyos tenían ciudadanía romana, o en el sentido de que eran considerados romanos, no eran esclavos, eran libres, pero no tenían derechos políticos, no podían ser elegidos, no podían ocupar cargos en la ciudad de Roma, la gloriosa Roma. Se retiran al monte del Aventino, y es como una huelga general eso, porque los trabajos manuales no se pueden hacer. Los patricios, que les habían dicho no vamos a negociar con ustedes, deben ir a buscarlos, van con tropas a buscarlos, pero los plebeyos son muchos y no dicen no vamos a volver a Roma. Hay varias secesiones de los plebeyos de este tipo, pero Rancière cuenta una de ellas en que se da así la negociación y dice no vamos a volver a Roma si no nos dan nuestros derechos. ¿Y qué pasa? Los patricios se ven obligados a conversar con los plebeyos, a conversar solamente, los consideran inferiores, pero al conversar el supuesto de inferioridad cae, porque deben entenderse uno al otro. No es que los patricios creyeran, dice Rancière, que los plebeyos no hablaran, pero creían que su hablar era como el de los animales, expresaba alegría o dolor, pero no expresaba capacidad de entender y de tratar los asuntos de la ciudad, los asuntos públicos, diríamos, ya no en el sentido de Tarde, sino en el sentido más clásico. Ahora bien, es maravilloso porque eso es una redistribución de lo sensible. Allí donde unos seres solo emitían ruidos, se comprueba que emiten argumentos, que emiten cosas que se pueden atender, que se pueden contestar, con las que se puede litigar. La palabra de Rancière es litigar, es el verbo que corresponde a desacuerdo. El desacuerdo entonces consiste en que dos partes de la comunidad tienen distintas comprensiones sobre lo que es pertenecer a esa comunidad. El desacuerdo consiste en que dos
en que la parte de los que no tiene parte, esa es la expresión de Rancière, los plebeyos serían la parte de la comunidad que no tiene parte en la política, de repente debe ser tenida en cuenta. Entonces la cuenta de las partes es redistribuida y lo que se escuchaba como ruido debe ser escuchado como voz humana. Lo que se escuchaba como graznido o como onomatopeya debe ser de repente escuchada como voz humana. Lo sensible ha sido redistribuido, dice Rancière. Bien, realmente no veo muy fácil trasladar eso a esta situación contemporánea porque en los públicos en los públicos los otros no son considerados necesariamente humanos o necesariamente como parte de la comunidad y los quiero cancelar, no los quiero ver, si no los quiero linchar quiero que el gobierno los mande a reprimir, etcétera. Tenemos un desaparecido reciente en Argentina que no pudo venir hoy porque fue asesinado, que se llama Santiago Maldonado. Bien, después de mencionar a Santiago cuesta volver, pero dice Rancière, las partes son inconmensurables. Las partes no necesariamente son homogéneas, es decir, no necesariamente pueden remitirse a un tercero que las mida, no pueden remitirse a una medida común. Pero en su alteridad, al litigar, se miden una a la otra. Entonces estamos ante la posibilidad de que, la posibilidad al menos planteada, formulada teóricamente por este filósofo político llamado Jacques Rancière, la posibilidad de que dos heterogeneidades se midan una a la otra, se enemisten o se amiguen. Bien, un minuto voy a buscar una cita de Tikkun para concluir y si quieren, y ya concluimos. Si querés, Rosa María, insistí con tu pregunta si no fue claro lo que acabo de decir, pero ya vamos a concluir con esta lecturita. Sí, yo le añado al comentario, a la pregunta, comentario de Rosa María y a la respuesta de Pablo lo siguiente, que considero que si hay sugestión no hay posibilidad de enemistar, no hay posibilidad de tomar al otro como alguien que como uno habla, tenga el valor que tenga lo que ese uno hable. La sugestión impide este camino, ¿no? Seguramente Rosa María va a estar de acuerdo conmigo, es porque Freud se hace la pregunta, si Cristóbal sostiene al mundo, ¿quién sostiene a Cristóbal? Y en ese momento Freud rompe con la hipnosis, la sugestión, y empieza a inventar el psicoanálisis. Entonces me parece que ante la sugestión la posibilidad de tomar al otro como amigo o enemistarse mediante agotar o dejar que el otro despliegue y en un momento determinado se dé cuenta que se quedó sin argumento, requiere salir de la sugestión. Porque la sugestión implica anular al otro, por eso lo sugestiono. Interesante. Ahora les voy a escribir mi correo electrónico o si quieren después contactarme o por supuesto por Facebook a pabloupert@yahoo.com.ar yahoo.com.ar
.com.ar. Tikkun, en su libro La Introducción a la Guerra Civil, un libro que está en digital, que se lo pueden encontrar en la web con un googleo, dice: la hostilidad se puede practicar, la hostilidad en el sentido de negarle al otro la posibilidad de desarrollar su potencia, o, de desarrollar su forma de vida. Dice, la hostilidad se puede practicar asesinándolo, pero también se puede practicar llenándolo de regalos. Bajo una montaña de regalos también lo canceló al otro. Y estoy pensando si llenarme de me gustas no es una forma de dejar que me tapen de una montaña de regalos, ¿no? Un poco con la sugestión. Los niños detectan eso. Y como los regalos, la multitud de regalos los sepultan. Bien, entonces les voy a dar quizás el punto más alto del libro de Tikkun, para mí la conclusión, aunque estaba al final del libro, la conclusión del libro Introducción a la Guerra Civil. Entre las latitudes extremas de la comunidad y de la hostilidad se extiende la esfera de la amistad y de la enemistad. La amistad y la enemistad son nociones ético-políticas. Que una y otra den lugar a intensas circulaciones de afecto es algo que prueba únicamente que las realidades afectivas son objetos de arte, que el juego de las formas de vida puede ser elaborado. El amigo es aquel a quien me vincula una elección, una entente, una decisión tal que el incremento de su potencia conlleve también el incremento de la mía. El enemigo es, simétricamente, aquel a quien me vincula una elección, un desacuerdo tal que el incremento de mi potencia exige que lo enfrente, que merme sus fuerzas. Y un desacuerdo tal que él reconozca su derrota, o sea que me reconozca, o sea que me tome como una parte que habla lógicamente. Lo que está en juego en el enfrentamiento con el enemigo jamás es su existencia, sino su potencia. Además de que un enemigo aniquilado ya no puede reconocer su derrota, acaba siempre por volver, como espectro primero y más tarde como hostis. A mí me parece un hallazgo entender que del enemigo pretendo que reconozca mi derrota. Del hostis que quiero cancelar no pretendo que reconozca mi derrota. No, si lo cancelo ya no puede reconocer nada. A mí me parece profundamente humano esto. No, pero además plantea una salida a la cuestión de la dialéctica del amo y el esclavo. A ver. Esto que acabamos de decir, el amo tiene que cancelar al esclavo porque si no, no es amo. Si el amo llega a reconocer como incluso como un enemigo que no va a cancelar y que va a reconocer porque simplemente va a escuchar su palabra al esclavo, en ese momento la relación amo y esclavo cambió, ya no es amo y esclavo. Porque el amo no puede reconocerse, no puede vivir del reconocimiento de un esclavo. Porque el esclavo para él no existe, no es alguien que pueda reconocerlo a él. Si yo le doy autoridad a que un esclavo me reconozca, en ese momento o yo dejé de ser amo o él dejó de ser esclavo. Se me escapa un poco la idea, porque acá no... El amo y el esclavo me parece que tienen un lazo que no es de hostilidad, tienen un lazo estable. La hostilidad es un tipo de lazo que no es lazo, es un no lazo, es... Yo le llamo punto de hostilidad al momento en que el esclavo y el amo, estoy de acuerdo contigo, es una estructura
permanente que se alimenta mutuamente. Pero si el amo le pide o acepta el reconocimiento del esclavo, acaba de romper la estructura, lo sepa Ajá, o no. ajá. Eh, eh, la hostilidad está dada porque siempre lo tiene que mantener como esclavo. Está bien, es otro concepto de hostilidad. Sí, está bien. Pero creo que, A ver, la cuenta de las partes, apertura de la diferencia, un paso más allá del borde sugestivo. Bueno, me parece una buena forma de terminar. Creo que Belia ha podido redondear bien y relanzar el asunto. bueno,